Hola trucofans, bienvenidos a un nuevo video. Voy a compartirles a continuación la reseña del avance 1 del capítulo 41 de Yale Tapkini. Como siempre les digo, la felicidad en esta serie es algo que no dura mucho. A grandes rasgos nos proyectaron un capítulo 40 con varios momentos felices entre nuestros pistachos, pero para variar el caos también dijo presente. El episodio terminó con otro enfrentamiento entre Ferit y Seiran. El detonante en esa ocasión fue el abrazo que ella le dio a Kaya en agradecimiento por haber resuelto el problema de la solicitud para entrar a la universidad. A Ferit eso no le gustó para nada y a pesar de que Seiran intentó explicarle y calmarlo, él enseguida comenzó a reclamar delante de todos. Como es costumbre, Ferit no se comportó de la mejor forma y Kaya intervino interponiéndose entre él y Seiran, cosa que aumentó aún más la tensión. El avance 1 del 41 inicia en esa misma escena. Seiran continúa parada detrás de Kaya y Ferit le dice: ¿me crees lo suficientemente malo como para que tengas que esconderte detrás de este tipo, no es cierto? Se ve entonces cuando ambos se marchan del lugar rumbo a su habitación, donde continúan discutiendo y Seiran, bien molesta, le dice a Ferit: pero ¿sabes qué? Tampoco es culpa tuya. Todo pasa porque yo confié en ti desde el primer momento. Luego hay imágenes ya del regreso de todos a la mansión. Llegaron al hotel muy felices y se van con sentimientos totalmente opuestos. Las caras serias son casi generales, con excepción de Kaya, que está como si nada, asumo yo que disfrutando mucho del panorama. Mientras pasan las imágenes, se escucha que Seiran le dice aparentemente a Ferit: Seiran no puede tener amigos ni círculo social. Quieres que todo esté bajo tu control. Lo próximo que acontece es que Sultan le da una golpiza a Dishle tras haberla visto con Orhan y le dice: no vas a ser el paño sucio de los Korhan. Posteriormente los chicos llegan a casa y en el salón de la mansión Ferit, delante de Nuket y Qasim, le reclama a Kaya diciendo: tú no puedes tomar ninguna decisión con respecto a mí y a mi esposa. Ella es mi esposa, es mía. Seiran intenta contener a Ferit. El tema central de la discusión sigue siendo el hecho de que ella vaya o no a la universidad, sumado a lo que Kaya ha hecho para ayudarla. Y Nuket entonces dice: les ruego que no presionen a Seiran con este tema. Qasim se pronuncia entonces diciendo: ella es mi preciosa hija, ¿no es cierto? Aprieta el rostro de Seiran a modo de reprimenda. Ella está en ese punto ya con los ojos llorosos porque sabe cómo es su padre, y después de eso pasan otras imágenes que nos muestran el panorama en la mansión. Vemos casi a todos los miembros de la familia Korhan y en especial me gustó mucho la parte donde Halis está con Nuket contemplando joyas y se ve a Ifakat retirándose con cara de derrota. Luego hay una escena en la que Qasim aparentemente le llama la atención a Nuket en tono amenazador mientras dice: si siguen así tendrán que ir a partir de este momento con mucho cuidado, porque me encargaré de investigar bien a fondo la razón por la que vinieron aquí. Tenlo en cuenta. Kaya aparece en ese momento también. No sé si es que el llamado de atención será con él presente o llegará en medio de la conversación y le hará frente a Qasim, pero lo que sí me queda claro es la cara de descontento de los tres ahí. A continuación aparece Ferit con dolor en el brazo nuevamente y de fondo se escucha que él le dice a Seiran: quiero tener un bebé, Seiran. Ella le contesta: pero es que aún somos muy jóvenes, ¿por qué hay que tener tanta prisa? Y seguido ambos están en su habitación mientras Ferit le dice: a mi abuelo ya no le quedan muchos días. Seiran se ve triste, la pobre solamente quiere cumplir su deseo de estudiar y a cambio recibe presiones por doquier que la harán sentir entre la espada y la pared. Estas palabras de Ferit me han dejado un tanto desconcertada. Espero que él no sea capaz de caer tan bajo. No sé qué traman ahora los guionistas, pero me parece súper fatal si ciertamente él intenta hacer que Seiran acceda a tener un bebé ahora mismo para lograr que ella no vaya a la universidad con la justificación
significación de que le queda poco tiempo de vida a Jalis. La última escena que muestran es en la mansión durante la cena. Qasim, que ahora mismo se siente empoderado, por decirlo de alguna manera, le dice en tono ordenante a Jalis: no te interpondrás entre Ferit y su esposa. Justo cuando está terminando la frase, Ferit lo interrumpe entonces diciendo: tú tampoco lo harás. Este tema es entre Seyran y yo, y solamente Seyran puede decidir. Seyran, bien seria, mira a Ferit. Al parecer todo indica que él finalmente decidirá apoyarla pase lo que pase. A Qasim se le transforma el rostro y no sé por qué, pero tengo la impresión de que tras Ferit ponerle ese freno delante de todo el mundo, la relación entre ellos dos no seguirá siendo como hemos visto desde el inicio de la temporada, sino que más bien puede que ya comiencen a tener desacuerdos. Turcofans, hasta aquí llega este avance. Les cuento que el día de hoy, 7 de octubre, se filtraron imágenes de las grabaciones donde se ve a Ferit y a Seyran en la Facultad de Bellas Artes, o sea que aparentemente después de tanto dar, ella hará realidad su deseo de estudiar. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este adelanto y cuáles son sus opiniones tras haber visto el capítulo 40. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan porfa sin darnos un like y suscríbanse al canal si no lo han hecho aún para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.